reitero en el chat su nombre, Ah, solamente su vale. nombre, no escriban otras cosas para no tapar la visualidad de los que simplemente están por celular, ¿no? Les perjudican a veces cuando escribimos otras cosas. En cambio, los que están en computadora no hacen, no tienen ningún problema. Verán, ahí estamos sacando cosas. Vamos a mostrar, ahí vamos a mostrar, algunas tareas que tenemos. Vamos a mostrar en su momento, seguramente, ¿no? Bueno, a ver, vamos rápidamente. Venga, no. La anterior semana ya habíamos hablado esto del helenocentrismo, ¿no? Y como verán, pues la imagen, el helenocentrismo se caracterizaba por ser Grecia centro de Europa y el eurocentrismo por ser Europa al centro del mundo. ¿Por qué? Porque Grecia es la cuna de la sabiduría, por lo tanto, pues fue considerada como el centro de Europa y Europa el centro del mundo. Y por eso, pues los europeos se lo pueden comer el mundo. Ahí, como bien la imagen dice todo, se lo están comiendo al mundo, porque supuestamente son ellos los que mandan, ¿no? ¿Y qué dicen los europeos? Qué suerte haber nacido en la parte buena del futuro y del pasado. Claro, es una suerte para los europeos haber nacido en Europa, porque se creen lo mejor de lo mejor. Si uno va a Europa, tal vez tienen algún pariente que ha ido a lo que es España nomás, y son en todo aspecto desarrollados, ¿no? Y sabemos por qué, no solamente por que Grecia en su momento dio la sabiduría, se han vuelto una potencia económica, todos los países europeos, ¿no? Ahí generalmente casi no existe lo que es pobreza. Raro será en Europa encontrar a una persona pobre, ¿no? Por lo tanto, el eurocentrismo, estamos en la segunda parte del tema de la anterior semana, es una forma particular de etnocentrismo. Quiere decir, etnocentrismo viene a ser las etnias o centralismo de una etnia, ¿no? Se creen lo mejor de lo mejor esa etnia. Se denomina eurocentrismo, ¿no? En este caso, reiteramos, esa etnia europea se cree el centro del mundo. Este concepto se refiere a la mirada del mundo a partir de la experiencia europea occidental, donde las ventajas o beneficios son para los europeos y sus descendientes. Al ser Europa el centro del mundo, es obvio, siempre ha tenido muchos beneficios. Y hasta hoy, porque Occidente, lo que somos nosotros, nos hemos beneficiado bastante de ellos, ¿no? Y hasta hoy, digamos, gracias a nosotros, ellos siguen creciendo. En este sentido, la pregunta sería, ¿pero de qué clase de helenocentrismo estamos hablando? El helenocentrismo, no te olvides, viene de la civilización griega, de la civilización helena, ¿no? De ahí viene el denominativo. Toda la cultura griega es tomada como centro del mundo para afirmar el eurocentrismo. Eso también hemos afirmado porque son centro del mundo. La continuidad histórica de Occidente, por sobre de la cultura griega, considera en sí misma y ha sido también ya adoptada y aprovechada por los propios griegos. En otras palabras, pues eh, los griegos de pronto han desarrollado y se han sentido fuertes cuando gracias a ellos Occidente ha crecido. Por eso es la continuidad histórica de Occidente. En otras palabras, nosotros somos la continuidad histórica de la cultura griega. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de los diferentes filósofos y, en matemáticas, en física, química, filosofía, psicología, etcétera. Hablamos siempre de Platón, Aristóteles, Sócrates, Diógenes, etcétera, etcétera. Sí que, entonces sí que les hacemos crecer a ellos. Desde el punto de vista griego, fomenta el autoestima de la cultura griega actual y el lugar de Grecia en el mundo, así como el turismo, que constituye una buena parte de los ingresos económicos de ese país. Si ustedes se dan cuenta, pues en eso que es Grecia, eh, esa magnífica civilización griega que vio como Atenas, como vimos en el video, en la actualidad simplemente quedan ruinas. Ahí están esos templos con semejantes columnas, todas de granito, de mármol, que simplemente pues son parte de lo que fue otrora la cultura griega, llena de poder económico, llena de sabiduría, y que la gente hoy va a visitar, ¿no? Son centros turísticos
donde miles, millones de personas anualmente van a visitar. Quien va a Europa y va a Grecia siempre va a lo que es Atenas, ¿no? Dentro de la civilización griega no te olvides de que eh, uno de los más grandes filósofos fue sin duda alguna Platón, ¿no? Y en base a Platón, pues es que la historia de la ciencia pues va girando y va influyendo, ¿no? Y algunos de los pensamientos de Platón son los siguientes. Él dice, el cuerpo humano es el carruaje. O sea, quiere decir que nuestro cuerpo, desde que nacemos, es como un carro, o un carruaje, ¿no? El yo, en este caso hablando de psicología, en el hombre es lo que lo conduce. O sea, nuestros yoes, nuestra personalidad es la que conduce a nuestro cuerpo. Porque nosotros decimos que haga algo nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Somos dueños de nuestros actos. El pensamiento son las riendas. O sea, en este caso, lo que pensamos, ¿no? Lo que pensamos hace realidad nuestro cuerpo. Si le decimos a nuestro cuerpo que viaje, bueno, viajará. Si le decimos haga deporte, hará deporte. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, nuestro cuerpo actúa. Y los sentimientos son los caballos. Los sentimientos vienen a ser también las emociones. ¿Cuántos se dejan llevar por sus emociones? Eh, de pronto, de un momento estás tranquilo, de un momento estás alterado, porque te has dejado llevar por tus emociones. Alguien se le dice algo, a ti te reacciona. No controla sus emociones. Son como los caballos. Y por tus emociones puedes incluso cometer errores. En este sentido, para resumir esto, lo que decía Platón, desde que nacemos no te olvides que entre nosotros el alma, somos dicho en psicología. Por lo tanto, nuestro cuerpo es ese carruaje que por toda la vida es llevado y llega al final cuando viene la muerte. Y en ese sentido, pues quien lleva nuestro cuerpo a hacer actos buenos, actos malos, es nuestro yo, nuestros yo, es nuestra mente, que a veces es manipulado por nuestros sentimientos o nuestras emociones. Eso decía Platón y hasta ahora creo que tiene toda la razón, ¿no? En ese sentido, pues el etnocentrismo, también hemos hablado la anterior vez, es el padre del eurocentrismo, ¿no? Porque primeramente es la civilización griega plena y posteriormente, pues, y eso afecta a toda Europa. Entonces, a partir de Grecia, se vuelve Europa el centro del mundo, por eso eurocentrismo. Y uno de los personajes fundamentales para esto fue, sin duda alguna, Platón. Por eso el denominativo de platonocentrismo, como Platón fuese el centro del conocimiento, centro del saber. ¿Por qué? Porque al ser Platón el que influyó en la diversidad de corrientes filosóficas a lo largo de la historia de Grecia y Occidente. Y como les decía, hasta hoy, pues seguimos estudiando a Platón. Faltaría que le coloquemos velitas como si fuera Platón un dios, de que influyó y era un sabio, no lo dudamos. Pero ya que lo endiosemos es otra cosa. Platón es entonces el centro de la historia y la historiografía del pensamiento griego occidental. Claro, ha afectado al pensamiento griego, ha afectado al pensamiento europeo y ha afectado a Occidente, o sea, a nosotros. América vendría a ser el occidente, ¿no? Para los europeos. ¿Cómo? Ahí está, en la formación de su academia, una escuela de saberes y conocimientos que él creó en su momento allá en Atenas y que vivió y pervivió por lo menos unos 700 años esta academia, ¿no? Donde se hizo bastantes escritos de Platón, bastante sabiduría de él. Por eso es que hoy se los recuerda como uno de los más grandes, no solamente filósofos, sino también sabios de la historia en diferentes materias y áreas. Más incluso que Aristóteles, porque aquí dice, incluso Aristóteles, que fue su discípulo, filósofo entre los siglos XIII y XV, es tratado en relación con Platón, sea desde su continuidad, o sea, el continuo a Platón, por eso lo dice continuo el platonismo, o marcando distancias respecto a este. Pero a Aristóteles recién se lo reconoce, como dice aquí, en el Renacimiento. Estamos hablando hace por lo menos unos 6 siglos atrás.
época en la que Aristóteles suscitaba grandes respetos de parte de Galileo Galilei. ¿Quién es Galileo Galilei? Ustedes saben, aquel que dijo que la Tierra es redonda y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces, aquello estaba fundamentado también por Aristóteles o también por Gottfried Leibniz, un físico que en su momento también basó todo su conocimiento en Aristóteles. Si bien hay algunos hombres de ciencia que alabaron a Aristóteles, otros estuvieron en su contra, como Martín Lutero. Martín Lutero, agustino, pero que hizo una crítica fuerte a la iglesia en su momento y creó su iglesia separada del luterismo. No te olvides de que Aristóteles decía, Dios es el motor inmóvil del mundo. Y eso, al parecer, a él le molestó. ¿Cómo va a ser Dios un motor? En su momento, claro, era una expresión que dijo Aristóteles, ¿no? Hoy por hoy eso podía ser refutado y Martín Lutero pues lo criticó. Pero, como decimos, el que marcó historia en la filosofía griega y en todo el pensamiento es Platón, ¿no? Por eso, especialmente el platonismo, como así se llama la corriente de Platón, como representante del pensamiento griego, tuvo auge en la antigüedad hasta el medioevo. Estamos hablando de la Edad Media Occidental, más que Aristóteles, razón por la cual tenemos copias de los diálogos de Platón, pero no de los de Aristóteles, aunque se conservan muchos apuntes, pero no como se conserva de Platón. En otras palabras, pues más hay documentos de Platón, sus libros, sus obras, que de Aristóteles. Ahí habla de las cartas, habla de los diálogos, habla de política, habla de todo lo que es Platón, ¿no? Pero en el caso de Aristóteles hay muy poco. En la anterior vez hablamos de lo que se quemó en la biblioteca de Alejandría y al parecer también ahí se fueron gran parte de los escritos de Aristóteles. Por ahí de pronto de eso no se tiene mucha información de los libros de Aristóteles. Entonces, básicamente es eso. Ya en la parte de las preguntas, son tres, ¿no? No queremos cansarles, ya saben, mediante el enlace. Luego veremos si han tenido o no el problema en mandar la tarea por el enlace o lo mandan por fotos, no sé. La pregunta 1 es, ¿cuál es la relación entre eurocentrismo y occidentalismo? Digamos, no olvides, eurocentrismo, parte de Europa, y occidentalismo sería América, nosotros, ¿no? Y les he explicado bastante con varios ejemplos aquello, ¿no? 2, ¿por qué Platón influye a la historia del pensamiento? ¿Por qué siempre Platón, todo Platón, ¿no? Y finalmente la pregunta 3, Aristóteles, ¿a qué personajes influye y cómo? Hay a 3 personajes, ¿no?, que hemos hecho mención. Nosotros vamos a mandarles este documento, ustedes lo van a volver a leer y en base a eso van a responder, ¿no? Pero para conocerle un poco más a Platón y su influencia, a ver, vamos a ver si nos da todavía el tiempo, un pequeño video de Platón, ¿no? Platón fue un famoso filósofo griego que nació en Atenas en el 427 a.C. Criado en el seno de una familia aristocrática, Platón abandonó su interés inicial en la política y sus aficiones literarias por la filosofía, atraído por Sócrates. Fue su discípulo durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la condena a muerte de Sócrates, huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida pública. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras. Tras una experiencia negativa en Siracusa como asesor del rey Dionisio I el Viejo, pasó algún tiempo prisionero de unos piratas hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allí fundó en el año 387 a.C. una escuela de filosofía, situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de academia. La Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados. Fue el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias.
En ella se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber. Poco a poco fueron apareciendo las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas, como la lógica, la ética o la física. Pervivió más de 900 años hasta que Justiniano le mandó cerrar en el 529 después de Cristo, y en ella se educaron personajes de importancia tan fundamental como su discípulo Aristóteles. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte están escritos en forma dialogada, siendo el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, lo que originó ya por sí mismo un elemento cultural nuevo. Una característica del estilo platónico es su empleo del mito, para hacer más evidente el pensamiento filosófico. Sin duda, el más célebre de ellos es el mito de la caverna utilizado en la República. Platón pasó sus últimos años dando clase en su academia y murió en el 347 a.C. con 81 años. Las ideas de Platón influyeron sobre toda la historia posterior del mundo occidental. Su concepción dualista del mundo y del ser humano, la superioridad del conocimiento racional sobre el sensible o la división de la sociedad en tres órdenes funcionales. Estas serían ideas recurrentes del pensamiento europeo durante siglos. Al final de la antigüedad, el cristianismo encontró en Platón muchos puntos afines en los que sustentar sus concepciones religiosas. En los siglos XV y XVI, la admiración hacia la filosofía antigua que caracterizó el Renacimiento europeo llevó a un último resurgir de sus ideas. Junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los tres grandes pensadores de la antigüedad. Era el video de Platón. Espero que lo hayan comprendido. Creo que no hay nadie más que ha querido ingresar a sala. Apenas están los que estamos, apenas 9 personas. Y, y bueno, si ustedes se dan cuenta, pues Platón, a pesar de que él tenía bastantes recursos, pero en todo caso se dedicó a trabajar por la formación, por la educación, por la política, porque para él no hubiese sido sencillo decir, bueno, yo tengo dinero, ya no trabajo, ya no hago nada. Inclusive como terminó hasta preso, ¿no? Y luego fundó semejante academia, ¿no? Que lastimosamente tiempo después fue destruido, ¿no? En todo caso, su influencia hasta hoy es tremenda, ¿no? Y seguramente muchos años todavía más lo vamos a seguir estudiando a Platón. Entonces, de esa manera, pues es que nuestro conocimiento que hoy avanzamos, todas las materias, está influenciado por los europeos, por los griegos, especialmente por Platón. Y como han visto al inicio, pues el video acerca de lo que fue Atenas, Grecia, el centro de la sabiduría. Muchos inclusive hablaban de que Atenas haya no existido. Cuando inclusive, ustedes recordarán, hay una leyenda o mito del Minotauro, aquel ser mitad hombre, mitad toro que vivió dentro del palacio del rey Minos, en un sótano, donde construyó un laberinto para él. Y muchos decían que nunca existió, cuando este último ya se ha descubierto, ¿no? Mediante excavaciones, la existencia de ese laberinto donde existió el Minotauro. Entonces, la civilización griega, para acabar esta parte, desapareció, no te olvides, mediante una erupción de un volcán, ¿no? El que acabó con toda esa civilización griega, que lastimosamente, pues, desobedeció a los dioses del Olimpo, ¿no? Dado semejante poder que adquirió en su momento, se creían lo mejor de lo mejor y eso también lo llevó a su fin. Y posteriormente viene ya la que es la civilización romana, ¿no? Bueno, hay mucho que hablar siendo algunos de estos de los griegos, de Platón, de los mitos, leyendas, así como nace la filosofía. Con eso seguramente estamos cerrando este capítulo del etnocentrismo, eurocentrismo. La siguiente seguramente va a ser otro tema. Pero a ver, vamos a las preguntas que tengan, dudas, está todo claro. A ver, vamos a tratar de ver quiénes lograron enviar sus tareas. Pero
la verdad está preocupante lo de tercero C. Realmente la asistencia está, digo, los que tienen sus compañeros siempre no se conectan en otras materias o en aquí nomás, no. Aquí nomás, profe, en otras materias siempre faltan unos 4 o 5. Bueno, sabremos a lo que están teniendo. A ver, vamos a compartir pantalla y mostrar la situación, ¿no? Cómo está. Estamos aquí. A ver, compartimos. O los días sábados, puede ser que por el día sábado ya no se conectan, no sé. Por ejemplo, esta tarea era del 30 o del 23 de mayo de los Lego, ¿no? Incluso algunos lo mandaron doble, ¿no? Bueno, que debe se les aceptó. Posteriormente, a ver, de la anterior semana, aquí están, por ejemplo, todas las tareas que se les va dando. A ver, vamos a ver, creo que aquí están menos. Por ejemplo, de la anterior semana apenas ha llegado de 3. No sé si alguien me mandó más en mensaje, pero así estamos. Apenas 3 personas. Profe, ¿cuál era la tarea? Es que capaz no haya entrado a la clase o no sé, no sé cuál es la tarea, profe. Del anterior es este, ¿no? A ver, vamos a abrirlo. Profe, ha enviado ese tema al grupo para hacer Claro, se ha debido exactamente mandar lo el enlace. Seguramente no lo vieron o qué pasó. De todas maneras vamos a tener que volver a mandar el enlace, pues si no lo sí, vieron profe, bien, ¿no? porque en mi WhatsApp se eliminan algunas cosas, profe, y el chat estaba vacío, solo su enlace ha enviado, profe. ¿Puede enviar de nuevo, profesor? Muy bien, vamos a mandar entonces al finalizar esto nuevamente el enlace y para que lo revisen, ¿no? Porque sí, de la primera tarea a la segunda ha bajado más. Y si mandamos ahora una tercera tarea, puede ser que ya sean pocos que envíen, ¿no? Y eso, la verdad, por eso deja mucho ya que preocupar. Es el único curso donde tenemos muy poca asistencia, ¿no? No sé si es por el día sábado o ya no tienen crédito, no sé qué pasará. Pero vamos a mandar nuevamente eso para que lo de la anterior semana en el transcurso de hoy y mañana lo envíen, ¿no? Máximo, ¿no? Y ahí se cerraría la anterior semana. En cambio, de lo de hoy, vamos a darles todavía un plazo hasta el siguiente día, viernes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, damos casi 6 días para que puedan enviar esa tarea, ¿no? Y no estamos todavía ni siquiera revisando sus carpetas, nada, ¿no? Simplemente esas 3 preguntas para que no digan que se les ha dado mucha tarea o estamos saturados, no sé. Entonces, esperemos que vayan cumpliendo y bueno, vamos a tener que nomás, por ustedes felicidades, pero de los que han faltado la anterior y hoy vamos a tabular y vamos a tener que nomás publicar pues, los nombres de las personas que faltan, ¿no? Y serán sus papás, no sé, un profesor, quien vea el por qué hay esa poca asistencia. Entonces, alguna pregunta, duda más que tengan antes ya de terminar, vamos a ir. Tenemos todavía unos 2 minutos más. Nada, de los que están presentando todo, creo que no tienen ningún problema, pero de los que no están presentando está medio complicada su situación, ¿no? Entonces, Profesor, es esa tarea, ¿verdad? No hay sí. más porque, bueno, profe. A ver, La pres- en el caso, a ver, vamos a revisar nuevamente. En el caso de tercero, a ver, vamos a nuevamente compartir pantalla, a ver. Vamos a cerrar esto, que era, a ver, en sí, si hubiese mandado, simplemente sería con ustedes eso, si ustedes ven, apenas tenemos una tarea, que era la filosofía de los presocráticos, vendría a ser la primera tarea.
Y La profe, otra vendría a ser el onocentrismo de la sociedad 2. Y esta vendría a ser 3. En sí serían 3, ¿no? De la primera, a ver, vamos a ver esto. Creo que esto ya les he mostrado, ¿no? Esto sí ya les mostré. Sería 1 esto. Son en sí 3 tareas, ¿no? Sería 1. Oh, perdón. Este vendría a ser no es el mismo. Vamos a ver. Unas ahí tenemos de los presocráticos, ya les he mostrado. Otra del helenocentrismo, que vendría a ser del anterior. Y hoy vendría a ser el tercero. En sí serían 3 nomás, ¿no? Bueno, como ahora serían, claro, 3 tareas. Ustedes pueden ver aquí. 1, 2 y 3. Entonces el del anterior es lo que muchos deben, ¿no? Y el de hoy vendría a ser 2. Así serían las 3 tareas que serían entonces. No hay más. Claro, porque también nos incluyeron tarde algo a su grupo del chat, así que en el mes de abril no hemos dado ninguna tarea, ¿no? Como hemos dado en otros cursos, porque no estábamos en su grupo de chat, de WhatsApp de su curso. Entonces simplemente cose del 30 de mayo de la anterior semana y de hoy, las 3 tareas. profe, la primera tarea tampoco tengo, creo. Tampoco. Bueno, No es que envié el enlace, profe, es que no tengo, solo tengo. a ver, vamos a entonces enviar los 2 enlaces de las 2 tareas anteriores, pero esas 2 tareas, en lo posible hoy, máximo mañana envían, ¿no? Sí, profe, yo voy a hacer la Y el último vamos a enviar para hasta la siguiente semana, todavía van a tener tiempo. Pero no te olvides, como les hemos mostrado, llega con la fecha y hora de que usted se envía, ¿no? Así que los que envían más antes, sea por el enlace o sea por fotos igual, se valora más, ¿no? En cambio, los que envían después también valen menos, ¿no? Entonces, traten siempre de no acumularse tareas, ¿no? Si hay personas que en otros cursos el mismo día lo mandan, ¿no? Y no se hacen ningún problema. Ya están los demás días libres, felices de la vida. Pero si nos dejamos todo a último rato, uno no va a alcanzar el tiempo para nada, ¿no? Yo he visto algunas personas creo que están hasta las 11, 12, 2, 3 de la mañana, no sé quién me mandó de otro curso una tarea. Entonces, a veces, para evitar esas cosas, hagan nomás en su momento, en su día, ¿no? Los que lo hacen hoy, en esta tarde mismo, un rato, felicidad, si así en la noche se duermen tranquilo y viven una vida tranquila. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, nada más, estaríamos casi ya terminando. Agradecerles y pues vamos a mandar toda la información, los 2 enlaces de las anteriores tareas por el grupo y posteriormente el tema que se ha trabajado también vamos a mandarles para que ustedes vayan trabajando. Nos estaríamos despidiendo y esperemos ojalá que para los siguientes temas con mayor participación. Muy bien, chao, chao, que les vaya bien. Chao, profe. Chao, Cristian. 3, 2, Hasta 1. luego, profe. Chao, chao, que te vaya bien, Erika. Chao, profe. Profe. Chao, Hasta chao. luego, profe. Scarlett, chao, chao. Nicole, Saraí, Hermano.